Hola Pablito, ¿cómo te va el día de hoy? Bien, pues Rick, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo por ahí en Rancagua? Yo casi me muero. Estuve crítico en la semana, pero ya estaba mejorando. Así que si las personas que están viendo este video notan la voz un poco medio extraña, es porque sobreviví. ¿Te enfermaste? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, igual los hombres son más exagerados. Fue un resfriado nomás, pero yo sentí que me moría. Pero me pasa exactamente lo mismo cuando me refiero. Mi señora me mira con una cara. ¿En serio? Sí, en serio es como, ¿en serio esto te tiene así? Claro. Bueno, Pablito, tal como lo conversamos en el capítulo anterior y nos comprometimos con la gente, hoy vamos a hablar acerca de cuándo se termina el contrato de trabajo, las causales. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de esto para introducirnos al tema y la gente vaya entendiendo más o menos de qué se va a tratar esto? Bueno, sí, de hecho, la semana pasada, cuando grabamos el capítulo, a mí me sorprendió también mucho las preguntas que nos llegaron, van todas orientadas a esto. Y la verdad es que en mi ejercicio profesional, la mayoría de las consultas y la mayoría de los casos que yo he tenido en lo personal tienen que ver precisamente con despidos, que es probablemente el momento más dramático que pueda haber dentro de la relación laboral, que es el término al final del día. Entonces, esto en primer lugar es una cuestión súper común. Todas las relaciones laborales eventualmente terminan. El tema es entender por qué terminan y quién tiene la potestad de terminar una relación laboral y cuáles son las consecuencias legales que vienen de eso. ¿Por qué es tan importante conocer las consecuencias y las causas legales de un eventual término en la relación laboral? Bueno, lo más básico, digamos, de esto es entender que el término de una relación laboral implica, entre varias cosas, obligaciones y derechos para las partes que están involucradas. Entonces, en Chile no tenemos un sistema de término de relación laboral donde alguien puede decir, ya, chao, yo me voy y dejar todo tirado y aquí no se responde por nada. Sino que la ley exige formalmente ciertos requisitos para que se termine una relación laboral. Entonces, es en base a eso en que hay varias formas de determinar una relación laboral. Claro, de hecho en el capítulo anterior nos adelantamos un poco en que el término de la relación laboral no se limita solamente al despido, sino que el despido es una de las formas en que la relación laboral termina. ¿Qué te parece Exacto. si empezamos a explicar la primera, que quizás no es la más frecuente, pero puede ser la más colaborativa, que es el mutuo acuerdo entre las partes? Ya. Bueno, un poco como lo dice el nombre, el mutuo acuerdo entre las partes, tanto el empleador como el trabajador se ponen los dos de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Dejemos esta relación hasta acá. No se invoca una causal legal, sino que ahí se respeta la voluntad de las partes, la voluntad del trabajador y la voluntad del empleador, decir, ¿sabes qué? Dejemos esto hasta acá nomás. Ahora, es importante entender que en el mutuo acuerdo no hay derecho a indemnizaciones para el trabajador. Lo único que siempre va a ser indiscutido para el trabajador es el pago del feriado, si es que hay días pendientes, y los días trabajados del mes. O sea, yo hago un mutuo acuerdo el día 28, me tienen que pagar los 28 días trabajados. Entonces, ¿qué motivación podría tener un trabajador para firmar un mutuo acuerdo si es que él sabe que no tiene derecho a indemnización, por ejemplo? No, yo diría que ahí la motivación principal puede ser la posibilidad, y esto se estila bastante, la posibilidad de llegar a un acuerdo voluntario en el cual se pague una indemnización voluntaria por parte del empleador. Al final de esto, Ricky, es una negociación. Entonces puede ser que un trabajador encuentre una mejor oportunidad de trabajo en otro lado, una persona que ha trabajado fielmente durante años, le dice a su empleador le dice, chuta, tengo que dejarte ir, pero no te puedo pagar todos los años de servicio de una, arreglémonos por menos. ¿Y si eso es conveniente para las partes? ¿Y si eso es conveniente para las partes? Si tuviese eventualmente 10 millones de pesos por años de servicio, pero esa indemnización de años de servicio se pierde si la persona renuncia, entonces, para no perder todos los años de servicio, no tener que necesariamente renunciar, puede llegar a un acuerdo con el empleador para que se le pague 4 o 5. Claro, al final se lleva un compromiso entre el trabajador y el empleador. Y es una negociación. O sea, es una salida como por la puerta ancha, por así decirlo, donde se mantienen las buenas relaciones entre empleador y trabajador. No se llevó el monto total que él quisiera, pero tampoco se fue en pelota. Claro, exacto. Al final es, como tú bien lo dices, es una forma de terminar por las buenas. Perfecto. Bueno, como un divorcio de mutuo acuerdo, algo por el estilo.
Ok, tiene que quedar súper claro entonces para las personas que nos están escuchando que si se firma esta causal, mutuo acuerdo, bajo ninguna circunstancia se puede demandar algo posteriormente. No, en principio no. En principio no. Pueden haber algunos temas legales de por medio respecto a en qué condiciones se firmó un mutuo acuerdo, si es que no hubo, digamos, algún tipo de amenaza detrás, pero eso ya para otro tema. Eso es un poco más específico. Claro, no, aquí está, pero, exactamente, aquí estamos refiriendo a un mutuo acuerdo todo de verdad. En el mundo normal, claro, está todo en el mundo normal, por así decirlo. Claro, no puedes firmar un mutuo acuerdo y después pretender demandar la indemnización por años de servicio. Te van a decir, oye, no. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia tiene el término por mutuo acuerdo con una renuncia voluntaria del trabajador? Ya. Mira, en la renuncia, tú no necesitas la voluntad del empleador para poner término a la relación laboral. O sea, el yo renuncio es una forma de terminación del contrato de trabajo que depende exclusivamente del trabajador. Y es cuando el trabajador, por motivos voluntarios y sin recriminaciones legales al empleador, decide poner término a la relación laboral. Entonces, en el mutuo acuerdo, ambas partes dicen, sabes que ya estamos los dos de acuerdo en dejar esto hasta acá. En la renuncia, es el trabajador quien voluntariamente dice, basta, yo me voy. Perfecto. Ahora, cuando renuncias, ¿tienes derecho a ejercer alguna acción posteriormente? ¿A demandar? No, porque la renuncia no solamente implica que tú renuncias a tu trabajo, sino que también estás renunciando expresamente a cualquier derecho, cualquier reclamación judicial administrativa que tú tengas en contra de tu empleador. O sea, la renuncia nosotros siempre la tenemos comprendida dentro del mundo del derecho al trabajo, porque es donde más nos suena, pero es importante recordar a todos que la renuncia es un acto jurídico, es un acto jurídico que comprende varias ramas del derecho. Yo puedo renunciar a ciertos derechos. Y cuando yo renuncio a mi trabajo, no solamente renuncio a la pega, sino que también renuncio precisamente a la posibilidad de poder demandar a mi empleador, de hacerle algún tipo de exigencia, cualquier tipo. Ahora, es importante, nuevamente, tal como lo habíamos adelantado con el tema del mutuo acuerdo, aquí estamos partiendo siempre de la premisa de que esto sea todo en regla. Porque han habido casos donde hay gente que le han llevado a amenazar a las notarías a firmar renuncia y eso se ha demandado después. Mira, eso es súper interesante, pero podríamos abordarlo en otro video dedicado a este tipo de fraude, porque en el fondo eso es un fraude de tomo y lomo. Claro, ahora, es una cuestión terrible. ¿Hay un procedimiento que seguir cuando uno renuncia? ¿La ley nos exige algunos días de anticipación? ¿O yo puedo impulsivamente renunciar el mismo día en plena jornada laboral? ¿Qué nos dice la norma en cuanto a eso? Mira, sobre ese punto, la ley establece un plazo que es de 30 días hábiles para presentar la renuncia. Okay. Y además, y esto es súper importante, no valen las renuncias firmadas en la oficina. La renuncia... Claro, la renuncia para ser válida tiene que ser firmada por el trabajador ante un ministro de fe. Y ese ministro de fe puede ser un notario, puede ser un oficial de la inspección del trabajo, o bien puede ser algún dirigente sindical en el caso de que hay un sindicato constituido en la empresa. Esta norma es súper importante, Rick, porque es una norma que está pensada en proteger al trabajador. Precisamente para impedir de que te encierre una oficina con guardia a que tú firmes una renuncia. Ese dato es súper importante, ya que en la práctica no se hace tanto así. O sea, se sigue firmando a la antigua en la oficina la renuncia y chao. Claro, y llévenme la carta con el notario después. Es eso. Pero la renuncia no vale. Y sabes que este ha sido un tema súper delicado. Lo fue en un momento, me imagino que todavía lo es, pero yo lo recuerdo con mucha fuerza por ahí por el 2016, 2017. Yo en ese tiempo trabajaba en Santiago y hubo una oleada muy grande de inmigrantes de nacionalidad haitiana, que a diferencia de otros inmigrantes que han ido llegando, ellos no manejan el español, tampoco manejaban el inglés ni al caso, y en muchos casos ocurría que los hacían firmar renuncias, se intentó porque legalmente no se podía, pero se intentaba que ellos firmaran renuncias, los empleadores les escribían la carta y ellos tenían que llegar y firmar, y de repente las personas que no manejaban el idioma no sabían ni siquiera lo que estaban firmando. Entonces, es para impedir ese tipo de abusos que la renuncia solamente puede ser firmada frente a un notario, frente a un ministro de Fe y Inspección del Trabajo o frente a un dirigente sindical. Porque si no, pueden pasar estas cosas. No, efectivamente. Y es un dato súper importante que la gente tiene que conocer y que en realidad no es muy conocido, lamentablemente. Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo? Porque, claro, la ley dice 30 días. ¿Qué pasa si yo voy y renuncio hoy, con efecto inmediato? ¿Mi jefe se puede oponer? ¿Me pueden demandar? No, ¿Cuál es este es el tema. Tu jefe no se puede oponer, pero se entiende que es una renuncia intempestiva. Y tu jefe eventualmente puede demandarte después por daños y perjuicios que tú le hayas producido. Ahora, ha habido una discusión súper interesante en... Esto ya es más técnico, pero había una discusión súper interesante si te pueden demandar civil o laboralmente. Que son procedimientos totalmente distintos. Pero a efectos prácticos, para que se entienda, eventualmente, si tú renuncias con menos de 30 días de anticipación, no te pueden rechazar la renuncia. Nadie te va a obligar a quedarte ahí trabajando. Pero tu jefe puede estimar que si tú le causaste un daño o perjuicio por eso, te pueden demandar. Okay. Ahora, y eso tiene bastante sentido, en verdad. O sea, en la práctica, mira, no es lo más habitual del mundo. Yo creo que he escuchado una o dos veces situaciones así, pero puede pasar igual. O sea, imagínate el caso, Rick, que tú estás trabajando en un estudio de abogados grande, resulta que tienes mañana un alegato en la corte, una cuestión importantísima, y renuncias hoy día. Y el alegato se pierde porque el abogado no llegó. No, terrible. Pero, a ver, para un poco moderar el video y que la gente no se lleve una impresión que tal vez no es. En trabajos que no son extremadamente calificados, un puesto clave, importante, no sé, cualquiera, el que sea, tú puedes renunciar el mismo día y muy probablemente no te demanden. O sea, la regla general es que no te van a demandar por renunciar intempestivamente. Pero la posibilidad está. Eso es, perfecto. Es importante a considerar. Y hay un tema de buena fe también. O sea, tú sabes que si tú dejas un puesto por muy poco calificado, o sea, igual vas a generar un problema. Entonces, se recomienda siempre que se cumpla con la norma, que sean 30 días. Nadie te va a obligar a que estés trabajando, pero puedes traer un problema y ese problema te puede traer un problema después. O sea, lo recomendable es que si se va a renunciar se haga con el plazo que estipula la ley, que son 30 días de anticipación. Sí, eso es. Ahora, hablando de plazos, ¿qué pasa cuando tengo un contrato a plazo y este vence? Eso tiene que ver con lo que hablamos en el capítulo pasado, que te acuerdas que de hecho fue por eso que llegamos a esta conversación. Exactamente, está todo vinculado. Todo armado. Bueno, en los contratos a plazo, que tal como lo explicamos en el capítulo pasado, son una de las formas de contratar del derecho al trabajo. En estos contratos, el contrato se puede terminar por las mismas causales que hablábamos recién. La renuncia, se puede terminar por un mutuo acuerdo, se puede terminar por un despido del empleador, pero también se pueden terminar por el vencimiento mismo del plazo. Es cuando se cumple la condición que fue pactada en el contrato se termina. Entonces, si yo estoy contratado hasta el 30 de noviembre, llega el 30 de noviembre, ese día se termina mi contrato. Cuando se vence el plazo, ¿tengo derecho a que me paguen algo? ¿O simplemente se venció el plazo y me voy tal como llegué? No, te vas tal como llegaste, pero si hay días feriados acumulados, se te tienen que pagar. No hay indemnizaciones adicionales. Por ejemplo, si trabajé 6 meses, me corresponde que me paguen las vacaciones proporcionales. Exacto. Perfecto, pero no tengo derecho a demandar otra cosa más que eso. No, nada más. Salvo que el contrato, y esto, ahí la gente quiera profundizar un poco, bienvenidos al capítulo anterior, salvo que muten un contrato indefinido, y ahí es otra historia. Perfecto. Ya que estamos hablando del contrato a plazo, me imagino que sucede algo similar con el contrato por obra o faena. Exacto. También con el contrato por obra o faena se genera el mismo episodio. Se termina la obra o faena para la cual fui contratado, se origina el despido. Ahora, es súper importante que se entienda esto. Nada de lo que estamos hablando ahora, o sea, de los contratos a plazo y los contratos y que se terminan por tanto el hito como por el llegada al plazo, exime al empleador de que te manden la carta. La carta de despido te tienen que mandar siempre. ¿Qué pasa si no te envían la carta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si trabajamos hasta el 30 de noviembre y el 30 de noviembre te digo, Pablo, ¿sabes qué? Mucho gusto trabajar contigo, no te necesito más. No vengas a partir de mañana. Y jamás te envío carta, solamente te digo eso. En ese caso, se genera un incumplimiento a una formalidad del contrato de trabajo, que es el envío de la carta, y eso tiene sanciones legales.
efectivamente tiene sanciones legales. Exacto, tiene. De acuerdo. Ahora, pasemos a otra causal de término que esta tal vez no es la más usada ni la más popular, pero que también existe, que es el caso fortuito o fuerza mayor, que la vimos hace un tiempo atrás con el caso de fundaciones, ¿te recuerdas? Lo recuerdo. Lo recuerdo. Ya. Me imaginaba que eso. sí. Está complicado eso. Eso no hagamos spoiler, no lo mufemos, por favor. Eso no lo mufemos, que eso ya está jodido. Exacto. Ahora, solo para poner el contexto, ¿cuál es el caso mayor, caso fortuito o fuerza mayor? ¿Cómo lo debemos entender? Mira, el caso fortuito fuerza mayor, y aquí voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, amigable posible, porque esto son horas de discusión en la teoría del derecho civil que no vale la pena tocar ahora. Tampoco y que además probablemente vamos a mutilar la disciplina entera si nos ponemos a hablar de eso nosotros dos de eso, así que démosle. Sí. Mira, el caso fortuito fuerza mayor se refiere a eventos tales en los cuales es absolutamente imposible para el empleador seguir otorgando el trabajo. Tienen que ser eventos objetivos, eventos que tú no los pudiste prever de ninguna forma. O sea, no había forma de saber que esto iba a pasar. Y tienen que ser también irresistibles. O sea, tú hagas lo que hagas, no puedes resistir las consecuencias de esto. Ok, mira, quizás el ejemplo va a ser un poco exagerado, pero creo que podría servir para un entendimiento, para que se grafique. Si tengo mi fábrica, donde construyo, no sé, sillas, por decir algo, y tengo trabajadores. Sin embargo, un terremoto grado grado 12, destruye absolutamente toda mi fábrica, todos mis muebles, todo, no había seguros, nada que cubriera ese tipo de catástrofe. ¿Estaríamos dentro de esta hipótesis o no? A ver, si es un incendio que tú, tomando todas las medidas de seguridad había y por haber en la empresa, se generó porque, qué sé yo, pues a Chilectra se le cayó un cable encima de tu casa, que tú no tenías nada que ver, o sea, la fábrica, perdiste absolutamente todo, y no tienes forma de relocalizar a los trabajadores a ningún lado, esto... Y es insuperable también, eso quiere decir que no tienes forma de montar la fábrica de nuevo, porque ya se te ha acabado toda la plata, eso sí, calificaría como un caso fortuito fuerza mayor. Y eso no da derecho al pago de indemnizaciones, porque se entiende que esto ya no se puede. Mira, qué bueno que tocaste el tema, porque hubo una discusión súper potente, quizás varios de nuestros escuchas la experimentaron o supieron de alguien que la experimentó, que fue durante la pandemia. Cuando sobrevino la pandemia, una cuestión pero imprevisible, pero por donde la puedes mirar, claro. Algunas grandes cadenas de supermercados trataron de reducir personal diciendo, ¿sabes qué? Caso fortuito fuerza mayor, yo no puedo tenerte acá. Y para las grandes cadenas se les generó un problema en tribunales, porque muchas veces los tribunales dijeron, no, tú sí puedes, tú tienes como reubicar gente, así que no te puedo permitir esa causal. Entonces, ahí es importante entender que cuando estamos frente a la causal de caso fortuito fuerza mayor tiene que ser una cuestión, de nuevo, una cuestión imprevisible, o sea, no había forma que esto pasara, o una cuestión irresistible, o sea, no pude contener lo que está pasando, y una cuestión insalvable, o sea, no hay forma de salir de acá. Las tres. Entiendo. Bueno, como es una causal tan extraña, por decirlo de alguna forma, tan poco usual, no hay una lista taxativa que nos indique qué es una fuerza mayor y qué no. Por lo tanto, siempre vamos a tener que estar al caso a caso, en el fondo, claro, y someter esto a las decisiones de los tribunales. Claro, y eso es algo muy, muy propio del derecho al trabajo, que nadie puede prever toda la cantidad de cosas que te pueden pasar en la pega. Bueno, Pablito, ahora que analizamos más o menos una de las causales que menos se ocupa, ¿qué te parece si vamos con la reina de las causales, necesidades de la empresa? Claro, la regalona. Bueno, la necesidad de la empresa es una causal que establece el Código del Trabajo, que la podemos calificar como un acto, primero que nada, la necesidad de la empresa es un despido. Eso es un acto del empleador. El empleador decide si te despide por necesidad de la empresa o no. Y la necesidad de la empresa, un poco lo que dice el nombre, es la posibilidad de ponerle término a la relación laboral por la mera voluntad del empleador en aquellos casos en que las necesidades del negocio sí lo exigen.
cuando por razones de buen funcionamiento del negocio, razones de mercado, razones de operatividad, es necesario despedir a una persona. Ahora, esta es la causal más habitual que uno ve, porque generalmente es la que genera más problemas al final del día, pero es una causal que tiene que ver con una realidad, y la realidad es que hay una persona que está dando trabajo. Este es el objetivo que persigue. Hay una persona que decidió asumir la carga de poner un negocio, de poner un establecimiento, de dar empleo, y esa persona debe tener también el derecho, por su libertad económica, al final del día son sus lucas, de decidir, oye, esta es la forma en la cual yo quiero manejar mi negocio, y esto es lo que necesito para mi negocio. Entonces, esto es bien especial, a veces creo que se habla poco de esto, que aquí se tienen que equilibrar dos cosas en el mundo del trabajo. Por una parte está el derecho de toda persona a tener un trabajo. El trabajo no es un favor, ¿ya? Esa lógica de conventillo del peón tipo la casa de los espíritus ya no corre. El trabajo es un derecho, punto. Pero también existe el derecho a emprender y el derecho a tener tu propio negocio, derecho a la libertad económica. Entonces, en el mundo del derecho del trabajo, esto confluye, choca, se junta, se separa, es una relación bien especial. Porque no es que haya uno y no esté el otro, o esté el otro y no esté el otro. Tienen que estar los dos al mismo tiempo, tienen que confluir. Ambos tienen que coexistir y buscar el punto de equilibrio en el fondo. Exacto, lo que siempre se ha dicho con los principios al final. No es que un principio no existe, solamente que realmente uno prepondera sobre el otro. Entonces, las necesidades de la empresa vienen a contemplar la posibilidad de que el empleador, en su situación, por supuesto, de empresario, tenga la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Las lucas no dan, ¿sabes que estoy cambiando el giro? ¿Sabes que me están poniendo nuevas exigencias para poder cumplir con algún tipo de norma? Así que yo también tengo que tener la posibilidad de despedir a alguien. Esa es la lógica que hay detrás de la necesidad de la empresa. Okay. Ahora, el problema es que, o uno de los problemas, ¿verdad?, es que la norma quedó tan ampliamente redactada en un momento que se transformó, pero es que en un show para poder usarla para cualquier motivo. Exactamente. Porque en teoría es lo que explicaste de forma magistral, pienso yo. Sin embargo, en la práctica se da para cualquier cosa. O sea, en el fondo, me parece que es la causal más barata para echar a un trabajador. Es la menos problemática para el empleado, porque en el fondo depende de la pura voluntad del empleado. Ya. O sea, depende solamente de la voluntad del empleador si yo quiero despedir a alguien por necesidad de la empresa o no. Entonces es menos problemática, efectivamente. No sé si es la más barata, pero es menos problemática. No, pero si tú quieres despedir a un trabajador sí o sí, por cualquier motivo, ya no lo soportas, te cae muy mal, hace mal en la pega, claro, el que sea. Creo que a la vez menos problemática y a la larga más económica es aplicar necesidades de la empresa que imputarle una causal, que vamos a hablar más adelante de los despidos con causales, y que se pruebe que la causal nunca existió. Claro. Entonces, sí, desde ese punto de vista, al final del día es más económico. Entonces, ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el empleador para ejercer esta causal? ¿O puede llegar a ser? ¿Cómo se procede? El primero, que es el más esencial, que tienes que en verdad tener una necesidad de la empresa para estudiar. No es porque me cayó mal, no es porque resulta que es de la U y yo soy del Colo, no es porque votaste a prueba y yo te rechazo, no. Tienes que tener una causal, una verdadera causal para despedir a alguien. Eso es lo primero. No puede ser el mero capricho. Entonces, por eso este despido ha sido tan judicializado. Porque hasta qué punto tú tienes que justificar el hecho de que tienes que despedir a alguien. Sí, lo tienes que justificar porque le estás privando el ingreso a una persona. Entonces, tú, en primer lugar, tu excusa tienes que tener una excusa que tenga que ver precisamente con las necesidades del negocio, con lo que estás haciendo como empresa, y eso lo tienes que explicar. Así que yo diría que son dos cosas ahí. Uno, que tu excusa sea cierta, que no sea un mero capricho. Y dos, que lo fundamentes debidamente bien, y ese fundamento tiene que estar en la carta. A eso mismo iba a ir, porque esto, lo que voy a decirles a continuación, le sirve tanto a empleadores como a trabajadores. Cuando tú invocas el despido por necesidades de la empresa, esa justificación, esa explicación, tiene que ir en la carta de despido lo más detallado posible. No basta, como se ha visto en incontables ocasiones, unas cartas sumamente ordinarias con 3 líneas,
donde dice, se Claro. despide a Juanito Pérez porque la empresa se está reestructurando. ¿Qué es eso? Esa es una tontera porque... Y se ve mucho. A mí me llama la atención lo mucho que se ve todavía. Y es tremendo. De hecho, son pocas las veces que uno ve cartas por despido inicial de la empresa que están bien estructuradas, que están bien hechas. Sí, la gran mayoría Pero me debería decir efectivamente- que son del tipo tres líneas y te fuiste. No sé si te acuerdas, Rico, una vez que tuvimos que atender a este cliente que era de una panadería. No era una panadería, era un panadero que estaba trabajando en Unimark, ahí en Santiago. Y fue una de las primeras cosas que vimos juntos. Sí, lo recuerdo. Que era... me acuerdo fue una de las pocas cartas de despido por necesidad de la empresa que vimos, que me acuerdo que elegimos al cliente, ¿sabes qué? Mira, no hay mucho que hacer acá. Una persona que llevaba como 9 años trabajando y a él lo despidieron. Le pagaron su año de servicio y después vamos a hablar de eso, que es súper importante. Pero a él lo despidieron y la carta de necesidad de la empresa tenía por lo menos una plana entera de explicaciones y la explicación era que por motivos operacionales el supermercado había decidido que iba a cerrar la panadería dentro del supermercado y que lo que iban a hacer era empezar a comprar el pan desde afuera. Entonces, como la persona llevaba 9 años trabajando como panadero y estaban con dotación completa, no podían seguir manteniendo la relación con él. Eso, a mí me acuerdo, me llamó la atención y te lo comenté, porque te decía, Risa, que esta es la primera vez que veo una carta de despido inicial de la empresa suficientemente completa. Sí, Porque la mayoría de las cartas, como decías tú recién, uno ve de repente 2, 3 líneas. Eso es una demanda cantada, si no hay mucho que decir ahí. Y el estándar en tribunales es alto en ese sentido. altísimo, sobre todo con las últimas resoluciones de la Corte Suprema, que no sé si tienen 1 o 2 años que salieron, pero que se elevó el estándar probatorio de las necesidades de la empresa a nivel Dios. Sí, no, y a veces algunos empleadores, y a veces con justa razón, si a veces la mata se carga demasiado de repente, pero muchos empleadores no entienden eso, y por eso este también es un llamado, si hay algún empleador aquí que nos está escuchando, háganse asesorar. O sea, les prometo, pagarle a un abogado para que te redacte una carta es más barato que pagarle a un abogado para que te defienda en un juicio donde además puedes perder. Sin duda alguna. Y siempre es complicado enfrentarse a un juicio, son procesos largos, tediosos y que efectivamente hay lucas de por medio. Sí, Siempre es más barato prevenir que lamentar. Obvio. Mira, es interesante, quería tocar este punto, Rick, que tú me lo habías mencionado recién. El despido por necesidad de la empresa es el único despido que obliga al empleador a pagar la indemnización por años de servicio y obliga al empleador a dar un preaviso de 30 días o, en su defecto, a pagar la indemnización por falta de aviso previo. Es el único, repitamos ese punto porque me parece bastante importante. Es el único despido que obliga al empleador a pagar 30 días, si es, o sea, mes previo, si es que no se avisó con 30 días de anticipación, a lo menos. Claro. ¿Qué más? Y la indemnización por años de servicio. Eso es importante que la gente lo sepa. Muy, muy importante. Ahora, estos 30 días, porque aquí creo que lo tocamos en el capítulo anterior, son días hábiles. No, son días corridos. Son días corridos que tiene que... O sea, si por ejemplo hay un fin de semana largo, da lo mismo, se cuentan igual dentro de los 30 días. Se cuentan igual. Son 30 días de un tirón. Perfecto. Ahora, ¿hay algo más que tengamos que aportar en cuanto a las necesidades de la empresa, al despido por necesidades de la empresa? Aparte de lo que ya conversamos, ¿se nos está quedando algo en el tintero? ¿O con eso ya podemos avanzar a las otras causales? Sí, yo ahí lo que diría es que para el empleador nace también, una vez que despide por necesidad de la empresa, el derecho a descontar lo que aportó en el descuento por el seguro de cesantía. Entonces siempre, a eso me lo han preguntado bastantes veces, que cuando llega el finiquito y dicen, oye, ¿este descuento por AFC qué significa? El empleador se puede descontar lo que él aportó, el monto que él aportó al seguro de cesantía lo puede descontar del finiquito. Eso. Y eso se puede pelear su restitución si es que el despido es injustificado. Pero eso es todo lo que podríamos ver sobre ese tema. A eso mismo iba a ir. Si se mal utiliza el despido por necesidades de la empresa y se demanda el despido injustificado porque se acredita que efectivamente no había necesidad de la empresa o que la carta llegó de forma ordinaria con 3 líneas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las sanciones? Cuéntame, ¿cuánto dura un proceso de esto?
Mira, históricamente la Corte Suprema era unánime en decir que cuando ocurre esto, el empleador, si uno lleva el caso al tribunal y el tribunal dice, sabe que la causal fue mal utilizada, no solamente te condenan al pago de las indemnizaciones legales, sino que además condenan al empleador a devolver esa plata que restituyó. Ahora, históricamente esto estaba, incluyendo la FC. Ahora, históricamente esto estaba zanjado hasta el 2022, donde la Corte Suprema se pegó una voltereta y cambió el criterio. Dijo, no hay que devolverlo, aunque el despido sea injustificado. Pero de ahí en adelante se han pegado como 4 volteretas, pero olímpicas, los últimos fallos, entonces ya en la suerte lado. Y estamos todos esperando cuál va a ser el que sigue ahora para ver qué dice la Corte. A ver qué corriente decidió seguir la Corte hoy día. Claro, yo creo que si buscamos los chats de Hermosilla, de repente vamos a ver cuál es la tendencia de la Corte ahora. Me da susto conocer esos chats, así que yo prefiero no conocerlos. No, también no quiero saber nada de eso. No me quiero meter ahí, así que... Ahora... No, sáquenme rápido nomás. Despidos por causales disciplinarias. ¿Qué podemos entender por este tipo de despido? Mira. Estos son las causales, tal como lo dice el nombre, son disciplinarias. O sea, lo que aquí se hace es criticar, castigar una conducta gravísima del trabajador. Una conducta que es tan grave que es imposible continuar la relación laboral. Y es importante entender lo siguiente. Los contratos del trabajo son contratos que están envueltos dentro de... Hay algo que se llama el contenido ético del contrato de trabajo. Contenido ético jurídico. Suena muy, digamos, complejo. No es tanto, en verdad. Lo que se refiere a esto es que todos los contratos de trabajo todos los contratos tienen que ser ejecutados de buena fe. O sea, yo no puedo entrar tratando de joderme a la persona que estaba contratando conmigo. Pero los contratos de trabajo, esa exigencia es súper fuerte. Hay un deber de lealtad por parte del trabajador y hay un deber de respeto por parte del empleador. La confianza en los contratos de trabajo es absolutamente fundamental. Yo tengo que ser capaz de confiar en mi empleador, en que mi empleador va a hacer todo lo posible para cuidarme. Y el empleador tiene que ser capaz de confiar en mí, en que yo no lo voy a estafar, no voy a andar robando cosas de la oficina, no le voy a andar levantando clientes, cosas por el estilo. Entonces, exactamente. Bueno, la buena fe se presume en derecho en general y es algo que va implícito en todos los contratos y, por supuesto, el contrato laboral no es una excepción a esto. Entonces, bueno, hay varias causales en realidad que dan término al contrato de trabajo por causales disciplinarias y esto conlleva a que te vas sin ni un peso, básicamente. Sí. Pero podríamos, para no ser tan extenso esto, quizás lo podríamos tratar de forma específica en otro episodio. ¿Cuáles son las más frecuentes, las que se ven con mayor frecuencia en la práctica, en el fondo? Mira, yo las que más he visto son... La que más he visto por lejos, si tuviera que hacer un trabajo estadístico, algún día cuando tenga tiempo lo voy a hacer, no tenga tiempo. Hay para rato para eso. Yo creo que la más común que yo he visto en esas, Rick, es la causal de abandono del trabajo a ausencias injustificadas. Esa es, pero la reina de las causales del despido disciplinario. Oye, hablando de esa causal... Sí, dime. Podríamos al final del capítulo contar lo que pasó con la persona de la hija, que tenía la hija enferma. Oh, ya, sí, me tinca que conversemos de eso después. Ya, contemos al final del capítulo. Ese es un caso que... Claro, sí, ese es un caso que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Exactamente. Y sí, estoy completamente de acuerdo en cuanto a que es la causal que más invoca abandono de trabajo, porque tal como lo vamos a contar más adelante, no es cualquier abandono. Tiene que ser un abandono injustificado en el fondo. Claro, tiene que ser un abandono absolutamente injustificado. Entonces, como te decía, lo que yo más he visto por lo menos son abandono del trabajo, esto es la salida intempestiva del trabajador dentro de su jornada laboral, sin conocimiento del empleador. Ahora, es importante, algunos dicen, o es muy habitual escuchar que, oye, pero yo me fui pero no dejé ninguna embarrada en la pega. Eso da lo mismo. Aunque no haya pasado nada, igual abandonaste tu puesto de trabajo. Efectivamente. Y la otra, la clásica, y aquí hay una historia bien entretenida, que es la de ausencias injustificadas al trabajo en un mes calendario, que es faltar 3 días
en un mes faltar 2 días consecutivos y una muy curiosa que tiene una explicación media sociológica chilena, que es faltar 2 lunes consecutivos. Porque el chileno es borracho, flojo, que te todo regalado. Porque el chileno es borracho. Yo me acuerdo que lo explicó Pablito, cuéntanos eso, porfa. Cuéntanos eso, por favor. Un profesor, que no voy a decir quién es, nos contaba que esta causal tiene que ver precisamente con una visión idiosincrática del chileno, que dice que llega el fin del fin de semana y a todo el chileno le gusta ver que lanzarse desde el viernes hasta el domingo. Entonces, el código del trabajo se pone en el escenario de que de repente alguien esté con caña y no vas a llegar el lunes a la pega. Entonces, para solventar eso y reconocer esa situación, te dicen, ya, lo puedes hacer una vez en el mes, no. Si lo haces 2, ya es abuso. Si lo estás haciendo 2, no, ya estás abusando. Es una vez, te puedes lanzar un domingo nomás al mes y soltar a la pega el lunes. Porque la verdad es que no tiene otro sentido. De hecho, cuando yo escuché esta historia, me reí porque pensé que me estaban tomando el pelo. Y después lo pensé y dije, claro, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Es por eso, de salvar al borracho. Sí, a mí me contaron exactamente la misma historia. Quizás tuvimos el mismo profe, no sé, pero me contaron la misma historia. Y también yo pensaba que no, o sea, porque ese profe se caracterizaba por no ser muy formal, ¿eh? Era bien travieso el hombre. No. Yo pensé que nos estaba agarrando. Yo no voy a decir absolutamente nada de aquí en adelante solo. Pero era un muy buen profe. No, excelente. Lo tuve en el magíster después. Lo tuve en el magíster después, la raja, un tipo muy, muy bueno. Pero nos contaba esa historia, entonces era muy, muy divertido escucharlo. Sí. Ahora, bueno, esa es la más común. Ahora, hay una causal que es genérica, y bueno, tal como dijo Ricardo, quizás eso nos da para otro capítulo, ya, porque son hartas causales y tienen sus vicisitudes cada una de ellas. Hay algunas que son bastante graves, que requieren análisis más profundo, realmente, tales como las causales de actos de acoso sexual, una que es muy polémica también, que es la del 160 numeral 7, que es súper genérica y que se mal utiliza mucho también, que es en el fondo cualquier incumplimiento que alguien estime grave. Y, bueno, quien dice que es grave, nadie te lo dice. Entonces, que es grave, exacto. Claro. Pero yo creo que eso da para otro episodio, Rick, que si a la gente le interesa, por supuesto, estaríamos dispuestos los dos fácilmente a hacer. Sí, yo creo que sí vamos a necesitar sacar otro episodio, sobre todo porque hay muchas dudas en cuanto a las ausencias injustificadas. ¿Qué se entienden 2 días consecutivos? ¿Qué pasa si trabajaba un día, el otro lo descanso y falta el otro día? Es bastante interesante ese tema, así que podemos anotarlo para un capítulo posterior, porque honestamente sí da mucho que explicar. Ahora, aquí viene otra causal de término que no es un despido propiamente tal, sino que ya es un hecho más lamentable, sobre todo cuando sucede antes de tiempo, que es la muerte del trabajador. Claro, el contrato de trabajo es un contrato personalísimo. O sea, tú contratas con una persona en particular para el trabajador. Cuando muere el trabajador, el contrato cesa inmediatamente. Y hasta ahí queda la relación laboral. Es eso. Ahora, suponiendo que la empresa no tuvo absolutamente nada que ver, ninguna relación con la muerte del trabajador, ¿la familia tiene derecho a demandar algún tipo de indemnización? ¿O con la muerte del... No, ninguna. No da derecho a ningún tipo de indemnización. Perfecto. Ahora, otra causal de término podría ser la jubilación. Sí, también. Y en ese caso tampoco da derecho a indemnización. Ya, si una persona, por ejemplo, estuvo trabajando absolutamente toda su vida, desde los 18 hasta los 65 años en la misma empresa, y le tocó jubilarse. Hasta ahí llegamos, muchas gracias por sus años de servicio y no tenemos derecho a ninguna indemnización tampoco. Exacto. De hecho, tú puedes seguir trabajando perfectamente en el jubilado. La jubilación en sí misma es una forma de terminación del contrato de trabajo al final del día. Pero lo que pasa es que con la jubilación no te da derecho tampoco a la indemnización por año de servicio. Si estuviste trabajando toda tu vida, te jubilás y chao. Muchas gracias, fuiste bueno. Fuiste bueno, chao, gracias por nada. Oye, es impresionante eso, ¿eh? Porque muchas personas creen
que si tú jubilas en una empresa tienes derecho a los años de servicio y que te indemnicen, y esto no es así. No, no es así para nada. De hecho, tú perfectamente puedes continuar trabajando una vez jubilado. Y ahí el único beneficio que tienes es elegir si quieres que te sigan cotizando en la AFP o quedarte tú con el dinero, pero es bien dramática esa parte de la historia. O sea, tú estuviste 40 años trabajando por una empresa, te jubilaste y con suerte la cena de fin de año. Un gorrito de reconocimiento. Claro, gracias por nada. Claro. Oye, Pablito, antes de que ya vamos a cerrar el capítulo, vamos a volver un poquito a los términos de causales por conductas disciplinarias, en el fondo, que aquí existe una confusión si lo podemos encuadrar o no en este tipo de despido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy conductor profesional? Manejo, mi trabajo es conducir un bus, por ejemplo, profesionalmente. Pero, como al chileno le gusta la farra, el domingo en la noche me pillaron manejando copeteado y me suspendieron la licencia de conducir. ¿Qué pasa en ese caso? La empresa tiene derecho a terminar mi contrato de trabajo sin indemnizaciones, me tiene que reubicar, teniendo en cuenta que mi trabajo principal es la conducción. Y por mi conducta irresponsable, perdí la licencia. Mira, ese es un caso bien especial, porque ahí hay varias opiniones. Yo tendería a decir que si tú no puedes ejercer tu trabajo por algo que realizaste fuera del trabajo, tendrían que despedirte por necesidades de la empresa, porque tú ya no estás habilitado para realizar el trabajo que tu empleador requiere. Pero lo hiciste haciendo algo que no constituyó una falta dentro de la empresa. Porque el empleador, los límites que tiene para aplicar las sanciones disciplinarias son dentro de la empresa. O sea, si yo manejo curado un domingo en la noche, no sé qué me llevaría a hacer eso, pero bueno, ya. Manejo curado un domingo en la noche, me quitan la licencia y el lunes llego a la empresa sobrio, pero no tengo mi licencia, el empleador no me puede recriminar eso. Ahora, eso es en teoría. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, los contratos, sobre todo de conductores de buses, tienen prohibiciones súper duras con lo que tú puedes hacer abajo del trabajo. Y a veces te ponen que si tú tienes algún tipo de parte por manejar ebrio, porque eso se puede pactar en el contrato. Si tú tienes algún tipo de algo que implique un delito que te implique manejar en estado de ebriedad, te pueden despedir inmediatamente aunque no estés dentro de la empresa. Si eso está pactado en el contrato, esa cláusula es válida. No hay discusión alguna que esa cláusula es válida y te vas a ir tal como llegaste. Claro, porque hay algunos trabajos que requieren ciertas cuestiones especiales de los trabajadores. Por ejemplo, una cuestión súper habitual es el uso de los exámenes de droga en la minería. Si alguien que es de la minería nos está escuchando, esto se lo van a saber de memoria. Les hacen exámenes aleatorios para detectar consumo de droga. Ahora, ¿cuál es el tema con el consumo de droga? Sobre todo algunas como casi todas, en verdad. Que los exámenes te arrojan positivo o negativo, pero no te arrojan cuándo fue que te drogaste. No te dicen eso. Entonces, yo puedo haber bajado a la mina perfectamente el día de bajada, me fumo un pitito, hago mi vida feliz, 6 días antes, 7 días antes estoy totalmente normal, subo sano, pero el examen me lo llega a detectar y va a salir positivo, no va a decir que fue en bajada. O sea, yo me lo puedo haber fumado antes de bajar, me lo puedo haber fumado antes del examen de droga y va a decir exactamente lo mismo. ¿Y por qué es un tema interesante? Porque uno dirá, oye, pero ¿qué culpa tiene? ¿Por qué no puedo pasarlo bien a mi manera si estoy en mis días de descanso? Evidentemente nadie va a cuestionarse la necesidad de que no haya gente drogada dentro de una mina donde hay explosivos y camiones tolva de 6 metros. Es lógico. Exacto. Pero entonces, ¿por qué esa prohibición me castiga cuando yo estoy abajo? Bueno, la explicación a eso es que no tenemos test que te dicen cuándo fue que tú consumiste tal o tal sustancia. Y el riesgo es tan grande de que te mandes un condoro adentro de la mina, y un condoro adentro de una mina puede significar un cagazo, pero de proporciones. En términos de humanos, en términos de recursos, o sea, se puede ser el término de una concesión minera, despido, y saquen la cuenta. Entonces, es tan grande el riesgo de que eso pase, que es política tolerancia cero. Nos da lo mismo, si te vemos con el test, arroja que tú estás drogado, nos da lo mismo que no estés drogado que haya sido 7 días atrás. Fuera. Igual. Fuera. O sea, las reglas, súper claras. Perfecto. Ahora,
Analizamos básicamente las causales de término de contrato de trabajo, pero acá me quiero enfocar un poco en los despidos propiamente tal. Cuando se despide un trabajador, ya sea por necesidades de la empresa, causales disciplinarias, la que sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador para hacer válido ese despido? Porque me imagino, bueno, no me imagino, yo sé, que no basta con decirle verbalmente, estás despedido. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Bueno, al igual que con todos los despidos, lo que tiene que hacer el empleador es entregarle la carta al trabajador, una carta que explique suficientemente bien cuál es el motivo por el cual se le está poniendo término al contrato de trabajo. Si es por necesidad de la empresa, tal como lo hicimos antes, que se explique bien. Si es por un despido disciplinario, que se explique aún mejor que esta es una sanción, y una sanción que implica que no te van a pagar todo año de servicio ni tu mes de aviso previo. O sea, acá tiene que ser una sanción, una explicación muy, muy contundente, con un motivo que sea real. Entonces, esos son los requisitos principales para poder aplicar este tipo de sanción al final. En cuanto a la carta, ¿basta con que se le entregue una carta física a la persona o tiene que entregarse una carta física y además enviar una carta certificada por correo? No. Lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Si tú le entregas la carta física al trabajador y el trabajador la firma y te quedaste con una copia, está todo bien. Ahora, si tú le entregas la carta al trabajador y él decide no firmarla, el empleador está obligado por ley a enviarla al domicilio del contrato en un plazo de 3 días, la carta. Tiene que ser carta certificada y tiene que ser al último domicilio conocido del trabajador. Eso, sí. ¿Sabes qué? Me ha pasado hartas veces que de repente algunos trabajadores llegan diciendo, oye, ¿sabes que no? Nunca recibí la carta. Y después llegamos al juicio, resulta que la carta se había enviado. Lo que pasa es que el trabajador se había cambiado de casa y no informó al empleador. En ese caso, el despido sigue siendo válido. No hay ningún inconveniente en el fondo, porque lo que se busca es que se envíe la carta al domicilio registrado. Uh-huh. Ahora, una vez que el trabajador recibe la carta, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto plazo tiene para que le den su finiquito? ¿Y cuánto plazo tiene para demandar en caso que crea que lo están despidiendo injustificadamente o por una causal que no se ajusta a derecho? Mira, en esos casos, a ver, el plazo legal para poner a disposición del trabajador su finiquito son 10 días hábiles. O sea, yo lo despido tal día, tengo 10 días hábiles para poner a usted a disposición su finiquito. El finiquito solamente puede ser firmado en notaría o puede ser firmado en la inspección del trabajo. De nuevo, al igual que con la renuncia, no vale los finiquitos firmados en la oficina sin un ministro esté presente. Importantísimo. Y tiene que ir el trabajador. Esto es importante. Tiene que ir el trabajador y que el ministro de fe lo vea firmado. No puedo yo como empleador decirle ya firma el finiquito aquí en la oficina y después voy, lo notarizo y estamos listos. No es así. Claro, lo que se hace normalmente es citar al trabajador a una notaría dentro de los 10 días siguientes y ahí se acaba el problema en realidad. Ahora, claro, generalmente te mandan a la notaría y te dejan el cheque mismo. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuánto es el plazo que tiene un trabajador? Porque los plazos son breves. Y, hemos sabido de casos que el trabajador quiere demandar a los 5 meses después de que fue despedido y es como, chuta, no. Claro, eso es importante. Claro, eso no funciona así. No, claro. El plazo es de 60 días hábiles contados desde el despido. Ahora, ese plazo se suspende si el trabajador reclama ante la inspección del trabajo para el famoso comparendo conciliación. Pero se suspende por un tiempo determinado, pero nunca puede ser superior a 90 días. O sea, a mí lo que me interesa esto es que la gente entienda. Pase lo que pase, 60 días hábiles. Lo que pasa es que el total con suspensión incluida no puede ser más de 90, pero el plazo de oro son 60 días hábiles. Entonces, si alguien es despedido, que salga corriendo un abogado inmediatamente. Claro, en el fondo eso es básicamente actuar lo antes posible, porque en materia laboral los plazos sí son breves en realidad. A diferencia de la prescripción y las nulidades que son años, claro, aquí los plazos son bastante breves. Son acotados. Ahora, Pablito, bueno, lo prometido es deuda, así que ¿qué te parece si ya para ir finalizando le contamos a las personas el caso que tuvimos del papá que tuvo que ir a socorrer a la niña y que lo despidieron por eso? Claro, ese caso estuvo bien feo, ahora que me acuerdo. Mira, antes de eso, Rick, y también dejándolo para el otro capítulo, hay otra forma de terminación de los contratos de trabajo, que es el despido indirecto o autodespido.
Y es un caso en el cual el trabajador acusa a su empleador de incumplimientos graves al contrato. Lo que habíamos hablado de las causales disciplinarias, muchas veces opera para los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estoy siendo... Claro, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy siendo maltratado por mi empleador? Cuando me están hostigando en mi trabajo, cuando las condiciones de trabajo están poniendo en riesgo mi vida. Cuando me mandan... Cierto, se me había ido esa causal y que es súper, súper importante. Es tan importante claro, que... ¿Qué te parece si nos comprometemos a sacar una cápsula la semana subsiguiente hablando del autodespido? Me parece súper bien. Y lo podemos mezclar con el despido disciplinario porque van de la mano. Listo. Entonces, listo. Así que, gente, compromiso de Ricky y Pablo, van a tener una cápsula sobre el autodespido y el despido disciplinario en 2 semanas. Perfecto. Ya. Comprometidos, así que mira, ya podemos ir pensando cómo vamos a abordar ese video. Claro. Bueno, el caso que les hablaba Rick, nos pasó hace... ¿Esto fue hace un año o fue hace 2 años? No me acuerdo, es que la pandemia todavía me está haciendo un loop en la cabeza. ¿Cuándo fue? ¿El 2021 o el 2022? Lo terminamos hace poco menos de un año. Dale, te voy a tomar la palabra. Este era un trabajador que prestaba servicios como conserje en un condominio. No vamos a decir qué condominio. Tampoco vamos a decir la región del condominio. No. Pero este trabajador estaba en sus labores de conserje y él tenía una hija que vivía con sus padres, con él y su esposa, que no era autovalente. No me acuerdo si la chica tenía una esquizofrenia, tenía ataques de epilepsia, todas las anteriores, no me acuerdo bien cómo era el tema. La cosa es que en un momento la señora, mientras él estaba en su turno, la señora lo llama inmediatamente y le dice, sabes que la chica está teniendo un ataque y hay que llevarla al hospital. Y era un matrimonio con un puro auto. Y el auto lo tenía el caballero porque la señora no sabía manejar y lo usaba para llegar al trabajo. Y no estaba la jefa, no estaba el mayordomo por ningún lado. Y él tuvo que abandonar la caseta. O sea, tuvo que dejar el puesto botado, se fue con lo justo nomás y se fue inmediatamente a ver a su hija. Y alcanzó, me acuerdo, a mandarle un mensaje a un compañero, me acuerdo. Sí, fue un compañero el que fue después del tribunal como testigo. Y claro, y solamente le dio aviso al compañero, no le dio aviso a la jefatura. Él fue a llevar a su niña, se quedó después el día entero con ella porque la niña tenía que tener remedios, había que llevar al hospital de nuevo. Y volvió al segundo día al trabajo. O sea, él se fue, ponte tú, un lunes, dejó botado el trabajo el lunes, faltó el martes y el miércoles volvió a la pega, a primera hora. Y a primera hora lo estaba esperando la administradora con una regia carta de despido diciendo usted está acusado por abandono de trabajo. Porque usted abandonó de forma intempestiva el puesto con los riesgos que eso significa. Ahora, este caso fue bien interesante por varios motivos. El primero de ellos es que cuando presentamos la demanda y la contraparte contestó, se generó primero una discusión que era importante y era señalar que por una parte hay ciertos puestos de trabajo en los cuales, aunque no pase nada, el abandono siempre va a ser una falta gravísima igual. Exacto. Por ejemplo, por lo que pueda pasar. Por ejemplo, dejar botada una conserjería. O sea, si eres el único conserje y dejaste botar la conserjería, el riesgo es súper grande. Se puede meter cualquier persona al edificio, de repente alguien que tenga una orden de alejamiento aprovecha, se mete y manda a saber cómo termina eso. Entonces, sí, el abandono no necesariamente requiere que haya un perjuicio para la empresa para considerarse grave. Pero, ¿qué pasaba acá? Que este trabajador pidió una causal absolutamente justificada y nosotros la acreditamos en el juicio. Me acuerdo que llevamos los certificados de ingreso de la niña al hospital, el certificado médico de ella, las recomendaciones. Él tenía una causa totalmente justificada. O sea, ¿qué más justificado que ir a salvar a tu hija? Por supuesto, la familia. Claro. Y en ese caso, el tribunal estimó, tal como lo ha hecho la jurisprudencia nacional hace bastante tiempo, que para considerar una ausencia como justificada no es estrictamente necesario que tú le avises a tu empleador. Eso es importante. No es necesario que tú le avises a tu empleador quizás no tenga conocimiento porque faltaste. Lo que es importante es que la ausencia sea justificada. Claro, o sea, que hay un motivo lógico por el cual tú faltaste a la pega. Claro, porque hay situaciones que realmente son de vida o muerte, o sea, algo necesariamente urgente. ¿Y qué pasa si tu empleador no te contesta, no está ubicable? Y es por eso que los tribunales han fallado en este sentido
que no es una obligación, un requisito indispensable el comunicárselo, y se puede salvaguardar de esta forma, porque por supuesto esta ausencia es completamente justificada. Claro, ese es el tema. O sea, la ausencia tiene que ser justificada. Yo no puedo llegar, lo que hablábamos recién, que esto implica un estándar de comportamiento en el contrato de trabajo. Y yo tengo que mantener un estándar de comportamiento. Entonces no puedo llegar y faltar. Pero eventualmente la causa puede estar justificada. Y esa justificación, tal como decía Ricardo, de repente es debido a muerte esta cuestión. No puedo llegar y esperar que llegue el jefe. O de repente estoy absolutamente incomunicado. Imagínate, por ejemplo, que te toman detenido 10 de la noche y pasas noche en la comisaría. ¿Cómo vas a avisarle a tu jefe que no va a ir al trabajo? Exactamente. Bueno, ese caso fue bastante duro por la emocionalidad que conllevaba el factor. Claro, el viejo lleva trabajando como 10 años. Exactamente. Y por sobre todo la indiferencia de los jefes en cuanto a... No me fui porque quise, ¿cachai? No me fui a jugar una pichanga. Me fui a salvarle la vida a mi niña. Y aún así, te da lo mismo y me estáis echando. Sin ni un peso. Yo me acuerdo que a la jueza le hizo harto ruido y se lo preguntó ella. Y le dijo al administrador, ¿y ustedes trataron de llamarle? ¿Ustedes trataron de saber por qué él se fue? Y ahí yo creo que ellos querían echar. Siempre me quedó esa idea en la cabeza. El viejo llevaba 10 años y ellos querían echarse, ¿no? Yo pienso lo mismo, nunca lo reconocieron, por supuesto, pero sí. No, pero ahí me acuerdo que la jueza dijo no lo dijo la jueza, creo que fue lo que entendió finalmente, que había una cuestión súper deshumana en el hecho de que tú tienes un conserje que lleva 10 años trabajando contigo en un mundo laboral en el cual, digámoslo, o sea, que en Chile lo normal es que tú trabajes 2 años es mucho. Si llevas 10 años trabajando como conserje, nunca he tenido ningún problema, y llegas a echar la pega y ni siquiera te llaman para preguntarte, oye, ¿qué te pasó? Te mandan un WhatsApp, oye, ¿por qué dejaste las cosas botar? Nada. O sea, yo creo que ahí lo que hubo, no, nunca lo dijeron, pero la verdad las cosas, yo siempre pensé que ahí lo que hubo fue esta es la oportunidad para deshacernos de este gallo. Sí, fue con mala intención. Fue bien de mala fe, en verdad. Sí, fue con mala intención. Bueno, Pablito, creo que llevamos ya más de 1 hora de capítulo. Espero que la gente se entretenga y llegue hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste hasta el final y te lo agradecemos un montón. Así que, para que vamos finalizando, Pablito, ¿te parece? Dale. Ya. Entonces, a modo de conclusión, el contrato de trabajo puede terminar de múltiples formas, no solo con un despido, como ya lo analizamos latamente durante más de 1 hora. Bueno, quizás nos va a quedar un poquito menos de 1 hora ahí con la magia de la edición, pero claro, básicamente vamos a hacer más de 50 minutos sí o sí. Antes de realizar una carta de despido a los empleadores, que se asesoren, sale mucho más barato prevenir que lamentar, y para los trabajadores, que cuando se vean enfrentados a una situación similar, actúen lo antes posible, porque los plazos laborales, a diferencia de otros tipos de plazos, son completamente breves, 60 días hábiles o máximo 90 si es que se acude a la inspección del trabajo y se interrumpe el plazo. Exacto. Yo añadiría ahí 2 consejos más para los trabajadores. 1, no firmar nunca un finiquito sin asesorarse con un abogado. Si ustedes firman un finiquito y no están debidamente asesorados, pueden cometer un error que les puede costar mucho. Eso es lo primero. 2, siempre que sean despedidos, exijan su carta de despido. Si ustedes son despedidos de forma verbal, dicen ya, ándate, no te quiero ver más, te voy a mandar la carta, al otro día usted deje constancia inmediatamente en el proceso de trabajo de que fue despedido ese día, mándele un mensaje por WhatsApp a su empleador, por WhatsApp o por correo electrónico diciendo cuándo me van a entregar mi carta, para que no lo acusen de abandono de trabajo. Oye, ese es otro temazo, ¿ah? El despido verbal. Temazo. Y después, claro, no vino a trabajar 2 días seguidos para afuera. No, a esta gente le han hecho eso, así que eso es súper importante. O sea, consejo para todo el mundo, si usted... Podríamos abordarlo después con los despidos disciplinarios también, pero de hecho, resumidas cuentas, siempre que usted lo despidan, a inspección del trabajo, deje constancia y inmediatamente le manda un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, cosa que usted lo pueda mostrar después en un juicio si es necesario. Jefe, ¿cuándo me va a enviar mi finiquito? Jefe, ¿cuándo me va a enviar la carta? Podríamos rajarnos con un tutorial para la gente, Pablito, de qué hacer cuando te despiden de forma verbal.
ese video yo creo que va a ser súper útil y no va a ser tan extenso. No creo que nos demoremos más de 7-10 minutos en explicar el paso a paso de qué es lo que hay que hacer, y de esa forma podemos contribuir con los trabajadores de Chile. Sí, eso me tinca, Rick. Ahí hacemos un buen tutorial ahí. ¿Qué hacer si me despiden? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cómo se hace una reserva de derechos? Lo vamos a dejar anotado porque eso también es importante. Nos sirve en el finiquito colocar, me reservo los derechos. Eso no está bien. No, claro, no es, te puede traer problemas. Exactamente, así que es mejor saber hacerlo, saber cómo hacerlo, y no se preocupen, nosotros se los vamos a explicar. No nos comprometemos a que sea en un plazo tan breve como en 2 semanas más, pero va a estar. Pero se viene. Sí. Lo ponemos en la lista bandeja de pendientes, exactamente. Ya, Valito, me voy despidiendo entonces. A la gente, muchas gracias por llegar hasta esta instancia. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en la cajita de comentarios y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. Pablito, que tengas un excelente día y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Chao, Rick. Adiós a todos. Chao.